de filosofía, nuestro momento erudito del programa. Eso lo traemos. Exactamente, vamos a tener al señor Ignacio Arias para hablar de los Simpsons. Puede ser que va a hablar, o sea, lo traemos Los para hablar de Simpson. cosas serias y va a hablar de los Simpsons. Bueno, vaya uno a saber, capaz le pintó la nostalgia. Claro, ¿no? obvio. Señor Ignacio Arias, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien usted? Ese arranque, boludo. ¿Qué estás en la cueva del Perico escuchando Octubre de Los Redondos? Ay, no tiempo. ¿Usted? Todo muy bien acá, por suerte. Disfrutando el viernes y esperando, no sé. Viernes con B de... Arranco con eso que dijiste, con todo contra eso que dijiste. Los Simpsons son súper profundos. O sea, Epa. los Simpsons son muy filosóficos. Tomá, Tomá. Gil, pa' vos. ¿Vos cuánta filosofía estudiaste? Tengo que estudiar, tengo que dar un ¿Viste? parcial. Todavía no lo estudiaste. Dentro de 2 semanas. No podés ver la profundidad en Los Simpsons. Simple mortal. No, bueno, vos sabés que el tema de los Simpsons en realidad siempre, seguramente les habrá pasado alguna vez. A veces vemos los capítulos, no sé si son Sí, si sí. les gusta a ustedes. Sí, ¿Les sí. gusta? Mucho. Ahora no sé, porque no dejaba Telefe Onda todo el sábado cuando estaban los Simpsons, lo dejaba de fondo. Claro, exacto. Ahora tenés que pagarlo, creo que está en Star Más, ¿no? No sé. Sí, Está todo en YouTube también. Si Te no está en YouTube. privatizan todo. Sí, obvio. pero está en Star Bueno, Plus. el tema de los Simpsons, obviamente, lo que decía es, seguramente les pasó que estaban viendo y dijeron, che, mirá qué loco esto, se ponen a reflexionar o surge de repente la cita, ¿no? El clásico, te cito algo de los Simpsons como para reflexionar. Es lo que tiene, de hecho, Matt Groening lo que decía es que lo que premia a los Simpsons es ser seguidor constante de la serie, porque uno, al repetir los capítulos, ver otra vez el mismo capítulo, empieza como a acceder a los niveles de profundidad de la serie que no se había dado cuenta. Están ahí como, qué sé yo, eso lo decía él, ¿no? Como productor de la serie. Pero él lo hizo, no hay que creerle. Claro. Y sí, se vende Este humo programa él mismo. también tiene capa, dale. Sí, como Ángel Capa. Shrek. Sí, sí. Bueno, pero bueno, en la cuestión más como erudita, como decía Ligo, bueno, no, los filósofos estamos los que damos clases de filosofía, los que hacen libros como eruditos y después los que venden libros de filosofía, que venden libros así como medio de cultura popular, qué sé yo. Sí, bueno, sí. y un norteamericano que se llama, claro, algún ladri, ¿viste? O sea, alguien que en realidad la vio antes que nosotros. Yo quería decir divulgación y darle una entidad y él dice ladri. Ladri, bueno. Bueno, la divulgación. Bueno, este libro se editó en el 2001, su libro se llama Los Simpsons y la filosofía, es de un norteamericano que se llama William Irwin. Es decir, que existe un libro que se llama Los Simpsons y la filosofía. Así como hay Los Simpsons y, la filosofía de Doctor House o la filosofía de Crepúsculo, hay uno de Los Simpsons. Y el libro en realidad, lo hablábamos con Pablo hace un rato, tiene mucha profundidad. El libro a mí no me gustó personalmente, es un libro del 2001, ya tiene como 20 años en el mercado dando vueltas por ahí, está en PDF. No me gustó porque en realidad está muy anclado como en la cultura yankee, ¿no? Hace mucha referencia a la cultura norteamericana, que no, la verdad que es ignota para mí, no conozco todo lo que sucede ahí. Bueno, igual hay que entender que en el contexto en el que se hacen los Simpsons es esa cultura norteamericana, estadounidense. No existe la Claro, cultura por supuesto, pero obviamente yo ahora le voy a tratar de dar nuestro anclaje más local. Okay. Y de hecho le debe pasar a todos los lugares donde se reproduce como así masivamente como en nuestro país, que uno se apropia para su propia reflexión. Pero bueno, el libro tiene oscila entre esta cosa de divulgación y de artículos, algunos bastante sofisticados que son complejos, y bueno, intenta hacer una conexión entre la filosofía y los Simpsons. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser 5 puntitos de cosas que a mí me parecieron como copadas del libro, que eran más aplicables para nosotros. Imagínense que en 30 temporadas, 32 temporadas, no sé cuántos son, hay miles de temas para tratar y no podemos tratar todos. Pero bueno, arranquemos por acá. Entre todos los capítulos de Los Simpsons no hay ninguno que en sus títulos diga la palabra filosofía, ¿no? Okay. En inglés. Sin embargo, en las traducciones al español hay un capítulo, y por eso voy a empezar por ahí, que tiene la palabra filosofía en su título, que se llama Filosofía Bartiana. Sí, gran capítulo. ¿Lo ubican? Bueno, sí, gran capítulo de la 5ª temporada, capítulo 7, pero en realidad no se llama así, se llama Bart's Inner Child, que es el niño interior de Bart, ¿no? Claro. Y nosotros le pusimos filosofía bartiana acá en Latinoamérica. ¿Cuál era la idea? ¿Ser como el niño era? Sí. Ahí va. Ser como el niño. Y que en realidad este capítulo en realidad, digamos, y justo el Ivo tiene que estudiar filosofía, se relaciona mucho con la filosofía política. ¿Por qué? Porque lo que presenta, digamos, el capítulo es una temática importante dentro de la filosofía política, que es la
hipótesis de qué sucedería si nosotros viviéramos en un estado de naturaleza y cuáles son las condiciones negativas de ese estado de naturaleza, que es decir, un estado presocial, por los cuales nosotros mismos voluntariamente salimos de ese estado y legitimamos y construimos un estado. ¿Está bien? Esa sería la teoría de fondo. ¿Estoy bien, digo? Sí, excelente. Es lo que has leído, está bien. Jovesiano, bueno, bien. Bueno, Jovesiana, y hay muchos autores que hablan acerca de esto, son todos los teóricos contractualistas de la modernidad. Exacto. Pero básicamente lo que dicen es, en el capítulo de Los Simpsons, lo que dice es, ¿qué sucedería si nosotros hiciéramos lo que se nos antojara, si viviéramos en un mundo sin reglas? Bueno, lo que dice un poco el capítulo en la parte más optimista es que nosotros viviríamos felices. ¿A quién no le gustaría hacer lo que se le antojara? O sea, y tener todo lo que quiera, y que no haya restricciones de ninguna naturaleza, pero después empiezan a aparecer algunos problemas, que son los problemas que se pueden imaginar de lo que es vivir sin reglas, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta la importancia del Estado. Es la importancia del Estado de la organización social, ¿no? Claro. También la cuestión de la hipocresía, ¿no? Porque, digamos, y porque uno dice, a mí me encanta hacer lo que quiero, pero después le exijo a los otros que hagan lo que deben para garantizar mi seguridad. Por ejemplo, en el capítulo se suelta la rueda de la fortuna, que estaban girando ahí los pibitos, y era porque no le habían puesto unos remaches o no le habían puesto aceite. Y entonces rápidamente uno, o sea, lo que surge, digamos, la reflexión esta, para hacerlo sintético, es que cuando nosotros vivimos en un estado de naturaleza, si quieren un estado que no tiene reglas, que no es un estado estatual, es decir, que no tiene normas, que no tiene leyes positivas, bueno, surgen las acciones individuales de cada uno, donde puede haber muchísimas fricciones, porque probablemente algunos se porten bien. Y acá yo ayer lo pensaba esto mirando la película La Purga. Digo, tranquilo. No, pero es que se relaciona con esto, porque vos decís, bueno, tenés 12 horas o 24 horas para matar, pero no tenés la obligación de hacerlo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa si... Claro, las personas podrían comportarse bien, y de hecho por eso digo, no es solamente Hobbes. Hay algunos autores contractualistas que dicen que los hombres son buenos por naturaleza, que se comportan bien. El problema es que surgen algunos anómalos. Como ¿no? Rousseau. Claro. Claro, Rousseau dice también, Locke también lo dice en algunas partes. Bueno, no vamos a entrar en esa aburrición. Gracias. Pero digo, en el estado de naturaleza... Yo estudié mucho eso, por favor, no por digan. eso es un embole, boludo. Hay que superar eso. En teoría política 2. Teoría política, pero es muy copado para pensar esas cuestiones, porque tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? O sea, bueno, eso. Entonces, en este capítulo, que es el único que se llama Filosofía Barthiana, aparece esta reflexión acerca de los problemas que surgen en un mundo sin reglas, y de hecho, hacia el final dicen, bueno, no podemos vivir en un mundo sin reglas. Toma. Y es un poco la reflexión que deja ese capítulo, bastante interesante, ¿no? Potente en un capítulo de dibujitos, ¿no? Bueno, otro capítulo, otro personaje importante que aparece en la serie es el personaje de Lisa, de que podemos decir un montón de cosas, ¿no? De Lisa podemos decir eso, pero quizás lo que más se destaca es su intelectualismo, ¿no? Sí, claro. Es que siempre en Los Simpsons, me parece a mí, como, digamos, espectador, ¿no? También soy medio fanático de Los Simpsons, es casi todo es oscilante, ¿no? Lisa es a veces intelectual, pero a veces también es extremadamente pedante en ese intelectualismo. Bueno, se presentan como cosas que nunca se sabe qué es lo que quiere, a lo que apuesta Groening, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nosotros lo que yo les quiero traer ahora es la crítica al intelectualismo. Tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en países en general latinoamericanos, existe como una resistencia a esta figura del intelectual, ¿no? El intelectual que se presume que sería como más idóneo para conducir un gobierno. El tecnócrata. ¿No? Sí. El tecnócrata. De hecho, en el capítulo de Los Simpsons donde sucede esto es en la temporada 10, capítulo 22, donde se llama Salvando el cerebro de Lisa, donde aparece el grupo ese Mensa. Sí. Los intelectuales de Springfield que tienen la posibilidad de gobernar. Claro, bueno, esto en filosofía, pero está recontra recorrido. De hecho, Platón en la República hablaba del rey filósofo. Dice, los filósofos tienen que ser los que gobiernan el Estado porque conocen el bien y entonces son los que mejor nos van a conducir hacia él. Claro. Eso falopero. De hecho, fíjense en que nos está pasando acá en el distrito vecino. Damián Celsi, intendente filósofo. Ahí va, el que quedó en lugar de Zabaleta, que se fue al Ministerio de Desarrollo Social. Yo el otro día encontré unos artículos muy copados. Bueno, tenemos un rey filósofo ahí acá en el distrito vecino. Pero bueno. Bueno, la cuestión está, como decía Pablo, de la tecnocracia, que aparte nosotros nos ha recontra invadido. Me acuerdo que siempre en momentos de crisis dicen, no, pero este chabón la tiene re clara porque manejó una empresa y entonces nos tiene que conducir a nosotros la el New economía. Management Public, que tanto se dio en los 90, el manejo casi empresarial del Estado.
Exacto, sí, todo eso reba que toda esa semántica del management, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la competencia, con la modernización, con el liderazgo, con el coaching, qué sé yo. Sí. Bueno, y todo eso en este capítulo se muestra mucho, si bien no con esa semántica, pero sí con esta idea de los intelectuales que conduzcan y que llegan al fracaso. Por eso también en este capítulo no se ve si es una defensa del intelectualismo o una crítica del intelectualismo, Claro. porque proponen ideas copadas, qué sé yo, racionalizar las leyes de tránsito, qué sé yo, pero al mismo tiempo habían propuesto el de las historietas, que está dentro de Mensa, propone que haya reproducción cada 7 años al estilo Vulcano, por ejemplo, ¿no? Como Star Trek. Porque, Entonces, claro, porque él era así o menos todavía. porque él ha sido menos, pero bueno, viste, se termina yendo al pasto, y acá Sí. entonces aparece esta figura que incluso podríamos, si querés, profundizarla un poquito más, cómo nosotros, en realidad la cultura en general, se relaciona con el intelectual político, ¿no? Hoy justo lo estábamos hablando en mi laburo en el sindicato, que del intelectual a veces está esta crítica del chabón que está en la Torre de Marfil, ¿no? Claro. Y que no se quiere ensuciar las manos, qué sé yo, pero cuando lo hace quizás tiene poco como vínculo con el sentido común, y esta quizás es una crítica mucho a lo progre, ¿no? Que dicen, están como en la medida, por ejemplo, hoy estaba viendo esta cuestión del misoprostol, ¿no? De la Sí. producción interna, no sé si lo vieron las medidas. No. Bueno, no, se está hablando de esto de que haya una producción nacional del producto del químico. Como en la provincia de Santa Fe, del que hay fármaco. un Claro, laboratorio estatal que hace misoprostol. Sí, No. exacto. Bueno, y ya hay críticas de esto, de decir, bueno, pero están en la chiquita, ¿no? Están en estas medidas que tenemos que ocupar de otra cosa, la pobreza. Entonces, una crítica quizás al intelectual es como metido más, que yo, en el lenguaje inclusivo, pero no metido en cuestiones más territoriales, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, puede ser que incluso en este caso, prefiero que el intelectual esté hablando, ponele sobre misoprostol, que discutiendo sobre el lenguaje inclusivo en la tele. Algunos te dirían eso, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, nada, son Te problemas podría- que surgen a No se puede propósito discutirle de la todo. figura del Claro. intelectual conduciendo el gobierno. Claro, me Claro. hace pensar en lo que cuenta Feynman muchas veces cuando habla de sus anécdotas con Néstor, José Pablo. José Pablo, Ok. claro, el bueno. Que Súper, siempre súper habla vivo. de esto, de que Néstor le decía, no, bueno, también hay que transar con dual. Y dice, Claro. pero te vas a manchar las manos. Y dice, Y sí, amigo. claro. Si querés hacer Si me política, si me dejan de esa anécdota, porque Feynman es un gran sartreano, él cita a esa obra de Sartre que se llama Las manos sucias, donde Sartre habla acerca de los problemas morales a los que tiene que renunciar el intelectual si quiere hacer política. Se Exacto, tiene que claro. ensuciar las manos. Sí. Es lo que le decía Néstor a Feynman. o como diría el general Perón, una casa también se puede hacer con ladrillo de bosta. Exacto. Uno piensa que es el barro. Re va esa. Bueno, nada, esos temas que están ahí en Los Simpsons hablando sobre los intelectuales. Después, Mirá. otro personaje importante, Maggie, ¿no? Que parece Sí. que aporta poco porque está muda, ¿no? Sí, sí. Y porque no aporta mucho en la trama, pero sí aporta. Y en realidad lo que presenta en el libro hace esta apuesta. Yo nunca lo había pensado así, pensaba más en la cuestión de que Maggie está siempre como salvando las papas, ¿no? Sí, O sea, sí. Y armada, ¿no? Armada hasta Sí, los- sí, hasta siempre las tipo manos. de la Asociación Nacional del Rifle podría ser Maggie. Sí, también, claro, está bien eso Tranquilamente. también. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que podemos ver. Obviamente la cuestión del arma. Lo que presenta el libro es la cuestión del silencio, ¿no? Y entonces hace como, digamos, una tensión entre el lugar que ocupa la palabra en Occidente, que digamos es muy valiosa y un lugar preponderante, y el lugar que ocupa el silencio en las culturas más orientales. Y en ese sentido, digamos, uno entendería que la falta de palabra, ¿no? Es como algo negativo, porque en Occidente nosotros valoramos la argumentación, la confrontación, y que siempre haya como verbalización de todo, porque el mundo se define a partir del lenguaje, de hecho. Pero en el mundo oriental, que no solo somos occidentalcentrismo, ¿no? O sea, bueno, esa palabra que quise decir, Muy bien. ¿me entendieron? Eso. La sabiduría va por el lado del silencio. De hecho, Confucio decía que el que habla mucho muestra que no conoce la profundidad de las cosas. Claro. Y esta sabiduría oriental está retomada incluso por algunos filósofos contemporáneos como Heidegger, que son más occidentales, en donde la apuesta por descubrir el ser, a la naturaleza del ser, que era su investigación, dice que está en el silencio y no en la palabra, ¿no? Entonces la palabra se presenta como un obstáculo para acceder a esa profundidad de la filosofía, y donde Maggie justamente sintetiza en ese silencio una especie de genialidad. Y entonces el autor del libro, Irwin, dice, Maggie es como una iluminada. En ese silencio puede tener como destellos de genialidad que se ven en algunos capítulos donde la quieren meter en esa escuela de niños brillantes, Sí, sí. o cuando cantan el casamiento de... Bueno, hay varias como dimensiones para analizar en eso, porque de hecho hace un rato alguien me decía, bueno, también podríamos analizarlo desde el lugar de la mujer que se le censura la palabra, porque viste que en varios momentos Maggie está por hablar y como que la frenan. cortan. Sí.
bueno, nada. Incluso o sea, cuando la muestran en el futuro adulta. Esa, Claro. sí, ahí cuando iba a cantar en ese casamiento, creo. Exacto, y la callan justo. Mm, Bueno, nada, cosas que están relacionadas con el silencio de Mike que están potentes, ¿no? Entonces es una cuestión más epistémica, es decir, como el silencio como condición para tener como, nada, más sabiduría. Y de hecho, no sé si, a veces, viste, cuando uno baja revoluciones empieza Sí. en ese silencio como mental, es decir, en tener más claridad. Lo importante que es escuchar a veces. Esa, exacto. Sí, sí, hacerse amigo del silencio. Sí, sí. Bah, nos Sí, ponemos sí. re bucay ya, boludo. Obvio. Obvio. Otro ladri, sí. Otro, ese sí Sí. es la Bueno, otra, y voy llegando a los últimos dos para que vayamos viendo el tiempo. Muchos personajes tienen como entidad propia, ¿no? Pero bueno, dos personajes importantes, Marge, ¿no? Que Marge, yo esto siempre lo vi, en el libro también aparece así, que es la cuestión de la moralidad y la religión. Sí. Marge quizás es el personaje que más expresa la cuestión de la moralina, ¿no? Sí. No cualquier moralina, el autor Irwin lo que dice es que es más cercana a la posición aristotélica. Aristóteles decía que la moral justamente se encontraba, la virtud se encontraba en el punto medio entre un exceso y un defecto. Y Marge es justamente eso, porque está tratando siempre de moderar, ¿no? Dice, en el sentido esto sería moderación, por ejemplo, disfrutar de los placeres, no como Barney que se emborracha hasta el mango, pero tampoco como Flanders que reniega de todos los placeres, ¿no? Claro. Sino encontrar el justo medio. Eso aparece en la ética nicomaquea y dice el autor o hace esta apuesta de que Marge sintetiza un poco esto, ¿no? Y de hecho yo diría, agregando a eso, un poco desde la represión también, ¿no? Sí. Porque a veces de hecho explota en esa cuestión del ajuste moral. Y bueno, a eso le pasa a todo el mundo, de hecho, ¿no? Sí, sí, constantemente tiene que hacer lo que está bien visto. Lo que está bien, Lo claro. que se ve bien. Claro. Lo que dirían, ¿qué dirían los demás? Exacto, el que dirán. Sí. Bueno, Marge cumple ese patrón. Y después hay una cuestión también importante que está buena porque viste que Marge tiene también esta cosa victoriana de pacata, ¿no? Sí. De la cuestión de la religión y qué sé yo. Pero, siguiendo esta línea aristotélica del punto medio, quiere decir que la mina, el personaje Marge, ¿no? Se puede separar a veces del dogma. Y entonces dicen, no, si bien reza y todo eso, y en un momento le dice a Homero, no me hagas decidir entre mi Dios y vos porque vas a perder el día que a Homero se le prende fuego a la casa. Al mismo tiempo también se separa de la religión, es decir, que tiene una moral que no es absolutamente como anclada en lo religioso, ¿no? No tiene un mandato divino, porque por ejemplo está en esta cuestión del capítulo cuando Flanders y los de la iglesia hacen esa manifestación contra la desnudez del David, Claro. ella se separa de ahí y banca la desnudez. Claro, ¿no? porque es el David, porque tiene ese lado artístico Claro, que exacto. tiene que bancar. Obvio. A ver, Claro. a Vers lo ha retratado En desnudo. bola. Bueno, de hecho, fíjate que en ese, re bien que lo decís, lo menciona el escritor del libro este, dice que ella también incluso en esa escena donde quiso denostarlo a él y trató de encontrar como el punto medio, ¿no? Y no lo hizo, viste que Ver le agradece, gracias por no haber hecho mis partes nobles tan pequeñas, Claro. ¿no? Y ella dice, creí que lo hice, pero bueno, encontrando un término medio entre eso. Claro. Sin ni hablar, hay mucho de eso en Marge, es un re personaje para ver esa moralina ahí horrible. Bueno, y después la cuestión de, bueno, nada, más cosas que había de Marge, pero vamos a dejarse atrás. Y después el último personaje que les quería presentar era Bart, ¿no? Porque, de hecho, Bart me generaba mucha confusión, porque, o sea, a mí por lo menos es el personaje que más me gusta, pero no llegaba a definirlo bien cuál era su identidad, ¿no? Y el autor del libro lo que presenta es a Bart como lo acerca a una figura nietzscheana, es decir, una figura que está generando el mal o que se comporta mal. Vieron que en ese capítulo donde la hija del ministro de Alegría le dice, Bart, eres muy malo, y él dice, no, lo que pasa es que no, sos recontra malo y me encanta que seas Claro. así. Digamos, está esta afirmación de que él es malo. Claro. Pero eso es una forma de, digamos, de resistencia a la autoridad también, ¿no? Pero no de cualquier autoridad, es resistencia a la autoridad de los valores, que era la autoridad a la cual se resistía Nietzsche. Nietzsche en realidad condenaba a la sociedad y condenaba, digamos, a la construcción de los valores en el sentido de que eran arbitrarios. Claro. ¿Quién inventó los valores? ¿Quién los inventó? ¿Y por qué son estos valores? ¿No? También, O sea, se reía. no sé qué autor, si algún autor habla sobre esto, pero la autoridad, ¿no? Constantemente contra el director de la escuela, que es su autoridad. Claro. Autores hablan un montón sobre ir contra la autoridad. Pero te presento un contraejemplo de esto, Livo. Cuando él va a la escuela militar, fíjate que le va muy bien ahí. Sí. Y a Lisa es a la que le va mal. Él se puede ajustar a esa, digamos, a ese disciplinamiento y a esa autoridad militar. Ah, es verdad. No era tan anarco Claro. al final, ¿eh?
es loco, ¿viste? O sea, yo ahí pensaba, entonces no es a todo, es a la moral, a la condición de la sociedad en realidad, que quizás lo presenta más como un rebelde, ¿no? Claro. O sea, la situación de rebelarse ante eso. Pero esa situación de rebelarse en realidad también es lo que permite, digamos, digamos desde una perspectiva nietzscheana, construir cosas nuevas, ¿no? Porque también Bart tiene su creatividad y tiene como esa pulsión de creación que surge a partir de romper, ¿no? De romper con los patrones. Y de hecho yo me preguntaba, digamos, ¿no será Lisa quizás la expresión negativa de la serie? Porque en realidad es también una sumisión al intelectualismo, a lo pesado de la reflexión, y Bart en realidad está rompiendo contra eso, ¿no? Bueno, es el lugar en el que nos pararíamos nosotros para interpretarlo, por ejemplo. Bueno, yo siempre creí que en realidad la más normal era, digamos, Lisa, pero quizás en realidad lo que diríamos es que es la más normalizada. Claro. Es el discurso progre, Elisa, además. Sí, Es este progresismo posmoderno. Y liberal. Y liberal, y muy liberal, exactamente. Liberal en el sentido estadounidense, no piensen en Milley, por favor. No, eso no es liberalismo. Liberalismo, es estamos hablando. Está bien. Bueno, esto es un poco la presentación de algunas puntitas, ¿no? Podríamos hablar un montón, pero Sí. tampoco quiero ya. La otra vez me zarpé con el tiempo. Tranqui. Fíjense entonces que, al contrario de lo que decías al comienzo, tienen un montón de profundidad, solamente que hay que como ir develándola, ¿no? Hay que saber ver, ¿viste, Livo? Sí, hay que saber ver, hay que charlotear un poco y vamos Claro. encontrando cosas copadas, incluso en estos autores, en los Simpsons, en lo que sea. Sí. La reflexión y la sabiduría están en todos lados. Me gusta porque yo miraba dibujitos, no, mentira. De hecho, es muy interesante yo pienso en otras series animadas como Rick and Morty, Padre de Familia, American Dad, que lamentablemente acá tenemos todavía una cuestión de ver a una serie animada como un dibujo, mucha gente. Es un dibujito para chicos. Claro. Y te mencioné 3 series que tienen un discurso entre el humor negro, el racismo divertido, la crítica social, la crítica política. Rick and Morty tiene una crítica política de la puta madre, y un montón de cuestiones en donde en realidad son todos discursos que van mucho más allá y que muchas veces son mejores que muchísimas series y que muchísimas películas. Súper. No, y aparte de los Simpsons mismos, fíjate que tienen muchísimas. Yo me hago lo último de cuento. En uno de los capítulos de la casita del horror hay muchas referencias a cuentos de Alan Poe. Sí, yo no los conocía a todos. El Cuervo, por dije, ejemplo, sí. Che, ¿qué onda nunca lo vi. Y entonces me fui a leer El Cuervo porque digo, no puede ser esto. Y lo leía el cuento a partir de eso. Tiene muchas referencias a la cultura. Eso, a la cultura popular, pero también a la cultura más clásica. También. Leyendo, haciendo, no sé, historias no solo bíblicas, por ejemplo, pero también historias de la Edad Media, historias antiguas. O a veces cosas muy puntuales como fotos. Hay escenas que retratan fotos históricas de algún momento, tipo de la Primera Guerra Mundial, por decir algo. Iwo Jima, la Segunda Guerra, por ejemplo. Una escena que es... Obvio. La foto. No sé, se me ocurre haciendo chistes sobre la llegada de los cuáqueros a Estados Unidos, de los que llegaron de Inglaterra con el indio. Claro, que es lo de claro, la historia de Acción de Gracia es eso, el encuentro entre el indio, el indígena norteamericano. Lo que no nombramos siempre me llamó la atención la cantidad de referencias que hay a Argentina en Los Simpsons. Sí, hay un capítulo que es Eva. Todo el capítulo es una referencia a Eva Perón. Por el musical. Por el musical, pero no importa, le llegó por ese lado, pero le llegó. Sí, sí. No, pero te nombran a Patagonia, te nombran a Argentina, te nombran un montón de cosas. Sí, 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 obvio. No sé qué onda, qué vínculo tiene con Argentina, pero bueno. Macron está de novio con la Argentina actualmente. Ah, bueno. Que tiene algo que ver con Liniers, el dibujante. No sé bien si es la hermana, la prima. Puede ser. Siri será de apellido. Pero puede ser, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por esta referencia, la verdad, en serio, me encantó hablar de los Simpsons, de la filosofía, siempre, lo que sea. Sí, está ahora en una plataforma, lo acortaron muchísimo en el canal Star, en el cable, y cada vez te van a obligar más a que pagues un servicio que, bueno, no sé qué tan bueno es, no lo sé, lo estuve viendo, pero no, verdad, no mucho. Pero yo igual comparto plataformas con mucha gente, entonces comparto esta y esta con mi hermano, este con tal, y pagamos toda media, entonces no duele tanto. Está muy bien. Exactamente, bien. Pero bueno, muchísimas gracias. Abrazo, Nacho. chicos, éxitos. Abrazo. Ignacio Arias hablando sobre filosofía y los Simpson aquí en FM 106.9.